Shalom Barajá. Vamos a continuar con la historia de los hebreos en Cuba. Y estamos en estos primeros 40 años de la vida de nuestra comunidad hebrea en Cuba, la cual se había fructificado de una manera muy grande. Y teniendo en cuenta eso, vamos a ver 41 instituciones hebreas que existían en esos primeros años a lo largo y ancho de la isla de Cuba, las cuales tenían un amplio programa como tal. Muchas ya hemos hablado de ellas, otras las vamos a mencionar en este capítulo. La United Hebrew Congregation, que se encontraba en La Habana, en la Avenida de los Presidentes número 502, fundada en 1904, adquirió el cementerio de la United Hebrew Congregation en 1906, que fue inaugurado este cementerio en el año 1910 y organizó los primeros servicios religiosos oficiales en Cuba. Creó una sociedad de ayuda a los necesitados inmigrantes con el nombre de Ezra y que reemplazó posteriormente por el de Menorah Sisterhood, y su primer presidente fue Jacob Baker, en el cual hemos dedicado varios capítulos a tratar precisamente la United Hebrew Congregation. La Unión Hebrea Shevet Ajim de La Habana, Prado número 557, fundada en 1914 con el nombre de Unión Israelita Shevet Ajim. Parte de sus miembros se separó y fundó la Unión Hebrea de Cuba, pero ambos grupos se volvieron nuevamente a unir en 1935. Su primer presidente fue Víctor Atón. Esta sociedad sostiene una sinagoga en la calle Inquisidor, número 407, donde funciona también la escuela Teodoro Herz con 150 alumnos y un cementerio propio en Guanabacoa junto a la finca La Jota y cerca del cementerio de la United Hebrew Congregation, que este cementerio fue inaugurado en 1942 y existe también un grupo juvenil afiliado Maccabi. La Unión Sionista de Cuba, en La Habana, Prado número 609, fundada en 1924, inició sus actividades en el centro hebreo y abarcó pronto a miembros de varios sectores de la colectividad. En 1929 se fundó una agrupación juvenil y posteriormente se constituyeron otros grupos juveniles como el Ajluz, Ashomer Al-Zair, Maccabí, sociedades culturales, etc. Las actividades sionistas se desarrollaron a raíz de la llegada de varios enviados extranjeros. Mr. Leibovich fue el primer presidente de la organización. Adá Israel de Cuba, que fue fundada en La Habana en Jesús María número 103, asociación religiosa fundada en el año 1925 con el objeto de fundar un oratorio ortodoxo, vigilar las leyes alimenticias religiosas, construir una mikve, organizar una Hebra Kadisha, un Talmud Torah, y su presidente fue Yid Halner. Tiene actualmente 110 miembros. La Hebra Kadisha y Gesed Shelemet en Jesús María número 103 es una asociación religiosa que formó parte de Israel de 1925 a 1934, año en que se legalizó como sociedad independiente. Su objeto principal es el entierro religioso de judíos pobres o los que han tenido relaciones con la comunidad en casos de suicidio, enfermedades, etc. Tiene 36 miembros que aportan los medios necesarios. El Centro Israelita de Cuba, en La Habana, en Ejido número 504. La sociedad judía más representativa en cuanto se refiere a los intereses generales de la colectividad. Se fundó en 1925 y su primer presidente fue Enrique Edelstein.
Además de sus funciones de ayuda a los inmigrantes, de las que se encargaron posteriormente instituciones independientes, el centro organizó una sección juvenil, otras de cultura, biblioteca, ajedrez, social, etc. Y mantiene todavía una sección de ayuda como agente del HIAS y tiene aproximadamente 500 miembros. La Asociación de Damas Israelitas de La Habana, en Prado número 609, fundada en 1926 con fines filantrópicos, especialmente en beneficio de huérfanos y niños pobres. Desde 1938 tiene una caja de préstamos. La primera presidenta fue Elena Goldstein. Actualmente tiene cerca de 1000 miembros. El Comité Israelita Antituberculoso en La Habana, Luz número 464, fundado en 1927, para dar ayuda a unos 50 enfermos tuberculosos y mentales que había entonces en la colonia. El Cepinis fue su primer presidente. El comité sostuvo un dispensario, pero presta atención a sus enfermos en la quinta de la Asociación Nuestra Señora del Carmen y cuida además de los enfermos judíos en el manicomio municipal y en los sanatorios públicos. Tiene más de 700 miembros. Knesset Israel, La Habana, Jesús María, número 105. Asociación religiosa fundada en 1929 por los partidarios del rabino Zvi Kaplan, dedicada a empeños similares a los de Adá Israel. Unión de Residentes en Varsovia, La Habana, en Teniente Rey número 461, fundada en 1933 con fines sociales y de beneficencia. Tiene una sección femenina y una caja de préstamos, 75 socios. Alejandro Bender fue su primer presidente. Ashomer Al-Zair, La Habana, Prado número 609, fundado en 1933 como sección de la Unión Sionista de Cuba. Los fundadores habían pertenecido al mismo movimiento en Europa y organizaron en Cuba un grupo Halutz. Actualmente cuenta con 160 miembros entre 12 y 19 años en La Habana y algunos núcleos menores en las provincias. Está organizado en Kibbutzot y realiza trabajos culturales de preparación para Palestina por medio de moshavot, cursos de hebreo, etc. También publica su boletín. La Cámara de Comercio Israelita de Cuba, La Habana, Muralla número 474, fundada en 1936 con el nombre de Asociación de Contribuyentes con objeto de defender los intereses del sector judío comercial. Su primer presidente fue Gustavo Keitz, que ya lo conocíamos de la United Euro Congregation. Su primer presidente fue Gustavo Keitz, está afiliado a las corporaciones económicas de Cuba y ha tomado parte activa de la lucha contra el antisemitismo. La Asociación de Escritores y Periodistas Judíos, La Habana, ejido número 504, fundada en 1936 por unas 20 personas de habla yiddish, con objeto de facilitar las publicaciones en ese idioma y patrocinar obras de cultura literaria. Su primer presidente fue Eliezer Aronofsky. Joint Relief Committee, La Habana, en ejido número 556, fundado en 1937 para la ayuda a los inmigrantes y refugiados. No se limitó a transmitir la ayuda financiera americana, sino que intervino activamente en la solución de los múltiples problemas que surgieron en relación con la inmigración y la emigración, ayuda médica, etc. Maccabi, La Habana, Prado número 557, asociación de carácter deportivo fundada por miembros de Shevet Ajin en 1938, desarrolla un programa cultural y deportivo. Su primer presidente fue Rafael Beab. Comité Central Israelita de Cuba, La Habana, Muralla 474, fundado en 1939 con objeto de unir la fuerza de todas las agrupaciones judías del país en la lucha contra el antisemitismo. Se puede considerar como una ampliación de un comité de prensa que había existido anteriormente.
Su programa consistía en luchar por medio de la radio, la prensa y otras vías contra las calumnias del nazifascismo en Cuba y contra la agitación antisemita que llegó a su punto culminante con motivo del arribo de la nave de refugiados San Luis al puerto de La Habana en abril de 1939. Su primer presidente fue Herman Betar, La Habana, en Bernaza número 216, Asociación Juvenil del Brit Trumpeador, sionistas revisionistas, fundada en 1940. Tiene unos 65 miembros activos y un grupo de simpatizantes. Su primer presidente fue David Schneiderman. El Club Juvenil de la Unión Sionista, La Habana, en Prado número 609, fundado en 1940. Su primer presidente fue Wolf Goldberg. Tiene programa sionista, social, deportivo y cultural. Primera presidenta Hilda Newman. Centro Israelita Popular de Cuba, La Habana, Zulueta número 660. Fundado en 1941 por elementos izquierdistas en oposición al Centro Israelita de Cuba. Su programa cultural es de tendencia yiddishista. Sostiene una escuela Sholom Aleichem con aproximadamente 100 alumnos. Patrocina una radiodifusión Yiddish en 1 hora diaria e inició en 1942 la publicación del periódico Yiddish Cuban Post. Viene y tiene aproximadamente 600 miembros. El Centro Popular tiene afiliado una sección femenina, otra juvenil y comités de cultura de diversa índole. Presidente M. Nahumovich. Asociación Juvenil Judía de Cuba, Young Foreign Cuba. Asociación afiliada al Centro Popular, fundada en 1941 con programas culturales y deportivos. Tiene aproximadamente 100 socios. El presidente Mario Swag. Comité Judío Antinazi, La Habana, Zulueta número 660. Como la agrupación anterior, este comité está afiliado al Centro Popular y se fundó en 1941. Su programa consistió en la lucha contra el nazismo y la propaganda en favor de la Unión Soviética. Asociación Democrática de Refugiados Hebreos, La Habana, San Lázaro número 117. Agrupación formada para unir a todos los refugiados judíos en una labor cultural común. Los fundadores abandonaron ya el país. Unión de Refugiados Hebreos, La Habana, calle E número 15, Vedado. Fundada en 1942 por un grupo de judíos originarios de Polonia y Bélgica, ocupados en su mayoría de la industria diamantera. En 1943 contaba con 140 afiliados, además de un grupo juvenil sionista que organizaba cursos de hebreo. El primer presidente de la Unión fue Chaim Katz. La Huizo, La Habana, Avenida de los Presidentes número 502, Vedado, sección femenina de la Unión Sionista, fundada en 1942 como entidad independiente. Primera presidenta, señora Segal Sus. 580 asociados se dividen en varios grupos de acuerdo con su proveniencia e idioma. La Unión de Fabricantes de Calzados, La Habana, en Teniente Rey número 461, asociación fundada en 1942 para proteger los intereses económicos de sus miembros. Tienen 15 socios protectores y 82 ordinarios. Kate Gatterbaum fue el primer presidente. Atikva, Asociación Sionista Juvenil, La Habana, calle E y 15, Vedado, fundada en 1942, siendo su primer presidente Jack Beller. Cuenta aproximadamente con 50 asociados. Matzike Torah, La Habana, calle I número 154, asociación religiosa fundada en 1942, sostiene un Talmud Torah con más de 30 alumnos y ha organizado servicios religiosos para los refugiados. Unión de Residentes de Lituania, La Habana, Acosta número 404, fundada en 1942 con fines de ayudas mutuas y sociales. Tiene unos 140 socios. Primer presidente, Sender Wolfson.
Asociación Es Hayin, La Habana, Prado número 609, fundada en 1942 por refugiados de habla alemana con fines religiosos y culturales. Primer presidente Martin Kaczynski. Comité Israelita Cubano de Ayuda a los Aliados. Se fundó en 1942 y realizó campaña durante la Guerra de Orientación principalmente prorrusa. ORD, el primer comité cubano de la Organización Mundial ORD se formó en 1943 e inició sus actividades a raíz de la llegada del delegado Dr. Surovich en 1942 y fundó cursos de capacitación profesional al año siguiente, inaugurando cursos de manufactura de bolsa para damas, 18 alumnos, de electrotecnia, 12 alumnos, de sastrería, 7 alumnas, y de artefactos de cuero, 21 alumnos. Un programa más amplio se le había venido proyectando y en parte realizando en años posteriores. Primer presidente Gerson Krieger. B'nai B'rith. La logia Maimónides se fundó en 1943 por iniciativa de Milan Savage y desplegó inmediatamente la actividad intensa. En 1945 creó la Fundación Hitler en América Latina, con ayuda de la B'nai B'rith norteamericana que sufraga la mitad de los gastos. Inauguró una biblioteca y desplegó un programa cultural bajo la dirección de Rabbi Leibovich. Primer presidente Jack Brandon. Unión de Industriales y Diamanteros, La Habana, calle 15, fundada en 1943. Primer presidente Charles Rechtschaffen. Centro Israelita de Camagüey, Camagüey Oscar I, número 314, asociación creada en 1942 con fines religiosos y culturales. Tiene unos 40 socios y sostiene una escuela judía. También existe en Camagüey un pequeño grupo de Shomer al-Zair. El primer presidente del Centro Israelita fue Isaac Tunik. Centro Israelita de Matanza, Matanza, Cuba número 31, fundado en 1942. Tiene 36 socios en Matanza y en otros lugares de la provincia. El presidente Yakov Tereshinsky. El Centro Israelita de Santa Clara, Independencia número 65. Fundado en 1929 con fines religiosos, adquirió un cementerio, un Sefer Torah y otros elementos de culto. Es de rito sefardí. Su primer presidente fue Moisés Mitrani. Actualmente cuenta también con miembros del grupo Ashkenazí, tiene 75 socios. La Unión Israelita de Guantánamo, calle Caristo García, número 20. Fundó la sociedad de esa provincia oriental, un conjunto de sefardíes y ashkenazíes en 1929 y cuenta actualmente con unos 30 miembros. Estos sostienen un grupo autónomo de beneficencia Birkut Jolín y un comité para la adquisición de un cementerio. Su primer presidente fue Jacobo Zapayo. La Unión Israelita Tiferet Israel en Camagüey, San Fernando, número 137, asociación religiosa. La Unión Israelita del Oriente de Cuba, en Santiago de Cuba, calle Corona, número 273, asociación fundada por un grupo de judíos de origen sefardí. Existe desde hace varios años y es de carácter religioso y benéfico. La Unión Israelita Shevet Ajín de Manzanillo, E. Viandas, número 72, asociación sefardí de carácter religioso. Y la Unión Israelita de Artemisa en calle Aramonte, número 25, asociación de carácter religioso y benéfico. Con todas estas asociaciones nosotros podemos darnos una idea de lo grande y lo vasto que era la comunidad hebrea de Cuba en esos primeros años, desde el año 1904 que fue fundada la United Hebrew Congregation, cómo se habían creado todo tipo de instituciones y cuán grande se había difundido el judaísmo en todo lo largo y ancho de la isla de Cuba en estos primeros años que estamos tratando la historia de los hebreos en Cuba. Muchas gracias.